Sí, yo soy Alfonso Ordóñez. Es muy curioso la forma en que yo inicié con la inquietud de la investigación mexicanista. Estaba yo en Acapulco, con un aspecto muy hispanófilo europeo, fumando pipa, en un lugar que todos conocen que se llama La Quebrada, en donde llegaron dos personas muy diferentes a todos los que estaban ahí reunidos, porque casi todos eran americanos, gringos, y estos dos señores, curiosamente, eran alemanes. Uno de ellos trabajaba en la Volkswagen de Puebla y el otro era su hermano que venía de visita. Al verme ahí, ellos pensaron que yo podía ser europeo. Mi aspecto, bueno, pues muchos lo confunden para eso, y empezaron a quererme a platicar respecto a la historia de México. Yo, la historia de México para mí pues era de la independencia para acá, Aldama, Basolo, Allende, Hidalgo. Cuando ellos me empezaron a decir, no, el que hablaba español, vamos a hablar de la historia de México, él me empezó a mencionar nombres como Tecaztlipoca, Huitzilopochtli. Yo dije, pues este cuates, ¿qué idioma me están hablando? Yo no les entiendo nada. Pasó después de un rato la plática sin que yo entendiera nada, y viniendo en el autobús yo me sentí un poco triste, y me decía mi señora, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes qué? Me siento como un tráiler vacío cargando un palillo, porque yo sentía que cómo era posible que una persona que vivía en México jamás se había preocupado o jamás le había llegado alguna información de la grandeza de nuestra cultura. Lo primero que hice al llegar a México, recuerdo que fue un lunes, me fui inmediatamente a la Lagunilla, ya que yo tenía muchos amigos ahí en la Lagunilla, en el mercado de Varios, y entre ellos a los chachareros, y conseguí de segunda mano el libro que para mí pensé que era la Biblia de todos los mexicanos, la obra de Bernal Díaz del Castillo, que hoy la considero una novela. Y empecé a leer y a leer y a leer. Se decían muchas cosas de la narrativa de Bernal del Castillo que hablaban muy mal en contra de la cultura, pero ni él mismo podía ocultar aquellas enormes facetas de grandeza. Y empecé a crear, dentro de un negocio que yo tenía, que era una tintorería, un taller de literatura con unos compañeros de mayor elevación cultural que la mía, entre ellos un pianista, un estudioso, Miguel Ángel Gutiérrez, Jesús Moctezuma, que era un muchacho de Guadalajara, con capacidades más elevadas en estudio. Yo nomás hice la primaria, pero resulta que al azar, muy motivado por todo esto, Miguel Ángel Gutiérrez, que nosotros le decíamos el sabio, nos llevó una invitación para visitar una reunión en Filomeno Mata número 8, lo que se denominaba el Semanáhuac, y ahí se reunían gentes como Izcalotzin, Miguel Ángel Mendoza, el maestro Mesa Gutiérrez, Estrella Newman, y una gran cantidad de gentes que no quiero ser grosero por no mencionarlos, pero eran muchos. Todos ellos eran gente de avanzada edad y manejaban la historia y sus grandes conocimientos de una manera muy pasiva. Entonces este muchacho Jesús Moctezuma y yo, después de ser aceptados, que principalmente para mí la llave de ser aceptado en ese grupo fue Estrella Newman, porque yo soy pintor y ya era yo pintor. Entonces nos topamos con un lenguaje de artistas entre ella y yo, y entonces ella empezó a transmitirme libros del maestro Romero Vargas Iturbide, libros que hasta la fecha y en aquel entonces era muy difícil conseguir, pero empezó a caer a mis manos Moctezuma el Magnífico, los gobiernos socialistas de Anáhuac, y como Estrella había conocido muy bien al doctor Romero Vargas, pues entonces había reuniones personales con Estrella que me bañaba de información. Todo eso fue un principio, así se fue dando, hasta que después
Gracias a la maestra Estrella Newman tuve la suerte, la fortuna de conocer personalmente a la 11ª carta viva del secreto de dónde estaba la tumba de nuestro padre Cuauhtémoc. Yo digo padre como un personaje al cual se le ve con la máxima veneración. Y en México, bueno, pues muchos veneramos a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso es que yo me acostumbro a decirle el Tata, poseedor del secreto. Este señor tuvo una gran confianza conmigo, con el compañero Jesús Moctezuma, al grado que tuvimos la oportunidad de grabar toda la historia de lo que fue el hallazgo de la tumba de Cuauhtémoc por viva voz, cuando el doctor Rodríguez Juárez Chimalpopoca ya estaba postrado en una cama muy enfermo. Ya no recibía visitas, ni entrevistas, ni nada, pero a nosotros nos dio la oportunidad, porque la inquietud era entrevistarlo. 5 minutos, la entrevista duró 4 horas. Nos permitió grabar porque invitamos a un ingeniero del Politécnico que llevaba todo el equipo de grabación. Este es un compañero Arismendi, y de esa manera pudimos lograr la grabación muy exacta y muy profesional, de la cual quedamos de común acuerdo que solamente iban a existir 3 copias. Una se le quedó a Arismendi, otra se le quedó a Jesús Moctezuma y la otra copia la tengo yo. Esa copia a mí me alimenta mucho porque tenemos en viva voz del doctor Rodríguez Juárez todo lo que fue la historia, con fechas, detalles, emociones, desilusiones, y todo lo que padeció el doctor Rodríguez Juárez, porque se vio envuelto en una gran cantidad de traiciones. Entre ellos, parece soberbio decirlo, pero el enemigo número 1 fue la señora Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán se adjudicó el derecho a ser la descubridora de la tumba de Cuauhtémoc, y eso no es cierto, porque la tumba de Cuauhtémoc nunca estuvo perdida. La tumba de Cuauhtémoc estaba conocida por una familia que había sido la heredera después de muchas generaciones, y ellos lo tenía la familia Chimalpopoca de Izcatiopan de Guerrero. Eulalia fue nombrada simplemente grafóloga porque cuando el doctor Rodríguez Juárez Chimalpopoca da a conocer a luz pública la tumba de Cuauhtémoc, es porque había sucedido algo muy curioso. En 1949 fue el momento en que por primera vez volvió a salir en una moneda de plata la esfinge en perfil del señor Cuauhtémoc. El doctor Rodríguez Juárez pensó, creyó y decidió que ese era el momento de dar a conocer el secreto. Se lo informó al párroco de la iglesia de Izcatiopan. El párroco de la iglesia se sintió pues incapaz de poder llevar a cabo esa información y lo giró a la Mitra. La Mitra lo giró a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública al gobierno. En ese entonces el presidente de esa época, como no era un descubrimiento arqueológico, sino nada más era un hallazgo al cual se advertía que estaban los documentos escritos en español y en lengua náhuatl, pero en tinta simpática, mandó a la señora Eulalia Guzmán porque ella era grafóloga. Cuando llega ella al Izcatiopan, la recibe el doctor Rodríguez Juárez, le muestra los documentos, pero resulta que estaban en blanco, y estaban en blanco porque la tinta simpática, que no es de origen mexicano, sino que es